muchas gracias a muchas entidades que hay aquí presentes, en primer lugar a los sindicatos UGT y comisiones obreras, que también estuvieron presentes en aquel acto emotivo y extraordinario que vivimos algunos, tuvimos la suerte de estar el día 13 de abril de este año en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a través de su representación máxima de los respectivos secretarios generales de la UGT y comisiones obreras. Gracias a todas las entidades morenistas que están aquí, que son muchas, a las que le tengo un enorme respeto porque son el soporte de la lucha contra estos acontecimientos a los que me voy a referir ahora, que es la persecución penal del doctor Garzón por haber hecho lo que hizo. Por tanto, gracias a todos. Y en especial un agradecimiento a todos ustedes que están aquí, porque me produce una enorme emoción de la sala tan llena, lo cual quiere decir que la sociedad civil cordobesa está en pie, está movilizada frente a la injusticia. Y eso es un dato objetivo y necesario para saber exactamente las fuerzas que disponemos para combatir el dislate que está ocurriendo en este momento en el Tribunal Supremo de España contra el juez Baltasar Garzón. Y quería hacer un recuerdo específico, que ya lo he hecho, a Francisco Moreno y a Arcángel del Mar, que yo casi lo he citado ya, como no serán los únicos, pero también son historiadores a los que he tenido ocasión de tratar. Por supuesto, mi agradecimiento enorme al profesor Barragán, que con su presencia aquí nos ha ilustrado sobre estos procesos de investigación que me admiran, realmente se pueden llevar a cabo, exige mucho tiempo, muchos años, un método evidentemente muy riguroso, pero permite conocer de verdad la historia real de nuestros pueblos, de todos los pueblos de España que sufrieron ese horror que fue el terror impuesto por la dictadura fascista del general Franco a partir del 18 de julio del 36 hasta el 75. Y cómo no, mi agradecimiento a Fanny Rubio por sus aportaciones impresionantes que ha hecho, y desde luego al cantante Luis Eduardo Aute, que nos acompaña. Gracias a todos, y voy a procurar, ajustándome a un margen de tiempo razonable, decirles a ustedes algunas cosas que yo creo que es por lo que he venido. En primer lugar, quería decirles que sigo pensando que el mantenimiento de la causa abierta contra el juez Garzón por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España en este momento constituye un atropello jurídico y social, un atropello jurídico a la independencia judicial y un atropello social a la democracia española. Y digo un atropello, y sé lo que digo, y lo digo sabiendo el significado que tienen las palabras, porque entiendo que no es imaginable que se pueda perseguir a un juez por haber tratado de investigar los crímenes brutales de una dictadura sobre miles de personas. Eso no es posible, ni con argumentos jurídicos por muy rebuscados que estén, ni por muy fundados que se pretendan, que además no lo están, porque no tiene fundamento alguno. Por eso creo que estamos ante una situación de crisis del poder judicial, de crisis de la independencia judicial, que es uno de los valores que sustentan el sistema democrático, y por tanto de crisis del propio sistema democrático. Y en ese sentido yo quiero añadir que a partir de ahora voy a hablar, por el periodo de tiempo que creo que es razonable hablar, del proceso contra el juez Baltasar Garzón por haber incoado aquellas famosas diligencias previas 399/2006, luego convertidas en sumario 53/2008, que han dado lugar a este proceso penal, pero que creo que el efecto más grave que tiene la incoación de esa causa penal por el Tribunal Supremo es el abandono, el desamparo de las víctimas que acudieron al juez Garzón como último recurso para obtener tutela judicial efectiva, que es por otra parte uno de los principios que inspira la Constitución española cuando habla de los derechos de los ciudadanos. Tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque los jueces españoles, y desde luego también los cordobeses, no estaban prestando ni tutela, ni amparo, ni protección a todos los familiares de los decenas de miles
de desaparecidos que en España ha habido durante el periodo franquista, y finalmente se vieron obligados a recurrir a la Audiencia Nacional, porque entendían que por su carácter de jurisdicción estatal y por el carácter de su competencia, que evidentemente la tenía y la tiene, podía afrontar el gran tema de la investigación de las desapariciones forzadas bajo la dictadura franquista. El Consejo de Europa, en el informe que emite en 2006 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se refiere a las fosas comunes y a las desapariciones forzadas y les atribuye una autoría, son palabras del Consejo de Europa, los escuadrones de la muerte franquistas. Conviene tener presente esto, creo que lo sabemos todos, pero conviene decirlo en voz alta para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de escuadrones de la muerte, con uniforme o sin uniforme, con galones o sin galones, formados fundamentalmente por miembros de las fuerzas de seguridad franquistas y las milicias falangistas. Estos fueron los que llevaron a cabo y protagonizaron una de las mayores tragedias y uno de los mayores crímenes que se cometieron bajo la dictadura franquista durante bastantes años. Y así lo describe muy bien el Consejo de Europa, y así se sabe y lo conocen cualquiera que se haya asomado a un libro de investigación histórica. Esta es la realidad que estamos viviendo, y lo estamos viviendo porque tenemos un Tribunal Supremo que no ha roto definitivamente con el pasado franquista. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, ¿cómo es posible que cuando los familiares de los que fueron asesinados a consecuencia de la aplicación de la pena de muerte por los consejos de guerra franquistas de la primera etapa, estoy hablando del año 39 al 42, Joan Peiró, el líder sindical de Cataluña, fue asesinado en el 42 en virtud de una condena a muerte por consejo de guerra. En ese periodo, los familiares de estas, familiares muy pocos, se pueden contar por los dedos de una mano, que pensaron, acudiremos al Tribunal Supremo, que es la sala de los militares del Tribunal Supremo, a ver si conseguimos que se anule esa sentencia, porque eran sentencias dictadas por consejos de guerra, dictadas en esos procedimientos sumarísimos a los que se refería el profesor Barragán, que era la negación radical de cualquier idea de justicia y de cualquier principio de derecho. Era una negación radical. Los historiadores lo saben mejor que yo, pero yo he conocido algunos de estos procesos en los archivos del Tribunal Militar de Barcelona, y realmente quien piense que eso es justicia o que eso era un tribunal, evidentemente está profundamente equivocado, porque eran unos militares, todos habían participado en la sublevación militar, y por tanto ninguno tenía ningún atributo propio de un juez. Un juez tiene que ser independiente, tiene que ser legítimo y tiene que ser imparcial. Esos militares que formaban los consejos de guerra, que asesinaban en masa a las personas que eran sometidas a juicio, eran evidentemente partícipes de la sublevación militar, por tanto eran parte de los insurrectos el 18 de julio del 36, no tenían ninguna legitimidad, porque la única legitimidad que entonces existía era la legitimidad democrática de la Segunda República, pero no la legitimidad que pretendió el general Franco mediante la sublevación por las armas el 18 de julio del 36. Y evidentemente no eran imparciales. ¿Cómo iban a ser imparciales? Si estaban sujetos, primero compartían los objetivos de los sublevados, y además estaban sujetos a una rígida disciplina castrense, de tal manera que incluso las sentencias que dictaban no valían nada, hasta que no las aprobaba esa figura que se llamaba el auditor de guerra. Era un mando de alta graduación que era el que daba la conformidad con la sentencia, y en ese momento diría firmeza, y en ese momento